Módulo 2, clase 6, potencia trifásica, parte 2. En el video anterior intentamos explicar cómo se comportaba la tensión trifásica. Tratamos de entenderla a nivel conceptual y luego hicimos un breve análisis a nivel técnico lo más cerca posible de la realidad. En este video vamos a hacer un análisis de cómo se comporta la corriente y luego vamos a ver de qué manera realmente poner en práctica todo esto que estamos viendo. Así que vamos a empezar. Imaginemos que en algún lugar, en algún pueblo, hay 3 carreteras que están muy cerca una de la otra y cada carretera me permite ir de un punto al otro y luego volver. Entonces cada uno va, hace lo que tiene que hacer, pega media vuelta y regresa. Sin embargo, se empiezan a dar cuenta que en realidad están desaprovechando mucho el espacio y a algunos se le ocurre una idea. Deciden hacer un pequeño cambio. Lo que van a hacer es que van a achicar cada carretera en donde va a haber solamente un carril, o sea, espacio solamente para que vayan. Y para regresar, van a regresar todos por el mismo carril. Y además, para que no haya confusión, a cada carril le van a asignar un nombre y un color. Al de arriba o al más lejano le van a asignar el color marrón, al del medio el color negro, al de abajo el color rojo y al de regreso el color celeste. Vayan haciendo en su cabeza las analogías. Entonces se preparan a salir y se dan cuenta que hay un problema, porque si salen todos en simultáneo va a haber una colisión cuando quieran regresar. Pero la persona que dio todo esto dice, no se preocupen, vamos a salir de manera sincronizada. Van a salir primero los del marrón, luego los del negro y por último los del rojo. Entonces de esta manera, a medida que vayan avanzando, no se van a ir cruzando en su retorno por la carretera celeste, que es la carretera de regreso. Entonces a la vuelta no hay ningún problema. Y lo mismo sucede con los electrones. Los electrones viajan por cada uno parte de su fase, y regresa por el neutro, obviamente también como es alterna hacen este recorrido, pero no lo hacen al mismo tiempo, lo hacen en distintos momentos. Entonces aquí vemos un instante, vamos a observar que en distintos tiempos tienen el mismo valor. Si avanzo, van a tener otra vez el mismo valor, pero en distintos tiempos. ¿Por qué? Porque sale uno primero que el otro, siempre y nunca se van a chocar. O sea, nunca estos 3 electrones van a tener el mismo valor en el mismo tiempo, no importa dónde nos posicionemos. Siempre van a ser distintos a través del tiempo. Perdón que sea redundante, pero esta es la base de lo que quiero explicarles. Bueno, hacemos el desplazamiento, pero viene Kirchhoff, y Kirchhoff, que estaba obsesionado con la suma de las corrientes, me dice, todo muy lindo lo de los autitos, lo de las pelotitas, pero hay una ley que inventé yo, dice Kirchhoff, que dice que en un empalme las corrientes que entran son iguales a las que salen. Sin embargo, veo que vos no estás diciendo eso. ¿Me lo podés explicar a nivel real qué es lo que pasa? Bueno, Kirchhoff, vamos a hacer un intento. Entonces, vamos a ver, tenemos por ejemplo un tablero de una vivienda que tiene circuitos monofásicos, pero su alimentación es trifásica. Y por un tema de comodidad, tomamos los tomas de una fase, las luces de otra fase y el aire de otra fase. Es el mismo ejemplo que venimos usando. Y vamos a medir las corrientes, a ver qué dice Kirchhoff. Vamos a estudiar. Vemos que si tenemos 10 amperes, obviamente esos 10 amperes vienen por acá, por la fase L2, trabajan aquí adentro y vuelven por el neutro y llegan hasta aquí. Hasta aquí está todo bien. Y lo mismo sucede con las luces y con el aire. Kirchhoff me decía que en el empalme las corrientes empezaban a sumar. Quiere decir que estos 7 amperes que están volviendo, cuando estén regresando al neutro, se tendrían que sumar a estos 3, y me daría 10, y esos 10 ahora se van a sumar a estos 10 y me daría 20. ¿Eso quiere decir que por acá vienen 20 amperes? En realidad no porque están desincronizados. Pero entonces la pregunta es, ya sé que no se suman de esta manera, pero ¿cómo se suman? Me gustaría entenderlo. Bueno, para entenderlo vamos a
verlo de manera gráfica. Y aquí estamos en el AutoCAD. El AutoCAD, como todos bien saben, es un programa de dibujo, ya que la suma que nosotros tenemos que hacer no es una suma escalar. Una suma escalar sería la que suma solamente la magnitud. Por ejemplo, 2 más 2 son 4. En ese caso solamente me interesa el valor. Sin embargo, en los vectores, que es lo que estamos viendo acá, que se utiliza para representar fuerzas, se le agrega a esa magnitud también una orientación, una dirección. Y eso es representado en el vector. En este caso tenemos, por ejemplo, 3 vectores, que son 3 fuerzas, 3 corrientes, que se llaman L1, L2 y L3. Y además valen 10, 3 y 7. Y tienen una separación, tienen una posición entre sí que vamos a medirla. Vemos que entre L1 y L2 hay 120 grados. Entre L2 y L3 hay 120 grados también. Y obviamente entre L3 y L1 hay 120 grados. Eso quiere decir que es la separación. Es como si fuese, hay un punto que está tirando hacia el norte, que vale 7. Otro está tirando hacia el sureste, que vale 10. Y otro está tirando hacia el suroeste y vale 3. Y convergen en un punto. ¿Qué representan estas líneas? Vamos a ver. Representan estos neutros. Yo estoy sumando ahora los neutros porque como pertenecen a distintas fases, tengo que sumarlos de la manera que los estoy sumando. Entonces voy a sumar estos 7 amperes con estos 3 amperes y me van a dar este tramo. Luego tengo que sumar este tramo con el tramo de los 10. Voy a empezar entonces por acá. Voy a empezar sumando estos 7 y estos 3, que son los neutros que corresponden a L1 y a L3. Vamos a sumar L1 y L3. La suma de vectores es simplemente un dibujito, se trazan paralelas de cada uno de los vectores y se los une con una línea. Pero más que explicarlos, vamos a verlo. Acá tengo preparados unas paralelas y voy a empezar trazando la paralela de L1. Tomo la paralela, la apoyo en la punta de L3. Esto no hace falta que lo hagan, es simplemente para que vean, no es que tienen que aprender a hacer una suma de vectores. Y ahora vamos a trazar una paralela de L3 y la vamos a apoyar en la punta de L1. Como pueden observar, se me sucede una intersección. Y esa intersección va a ser mi resultante. Entonces salgo desde el centro y trazo justo en la unión. Ahí está. Vamos a medir esto, pero no vamos a medirlo con distancia. Este trayecto mide 6,08. 6,08. Entonces volvemos. ¿Qué quiere decir? Que la corriente viene por aquí, acá, por acá sigue valiendo 7. Esto es como si no existiese. Viene 7, 7, 7 y dice, ¡opa! Se encuentra con estos 3 que también están viajando para allá. En la realidad van para allá y para allá, pero no importa. Supongamos que van para allá. Vienen viajando y la suma, esta suma ya no es escalar, o sea, no es 7 más 3, 10, sino que es vectorial y es distinto, me da 6,08. Ahora voy a sumar esos 6,08 a estos 10 y a ver qué es lo que circula por aquí. Entonces simplemente hacemos lo mismo, vamos a trazar una paralela de este, que lo voy a tener que copiar porque no lo tengo preparado. Ahí está. Le vamos a dar el color de las paralelas para que no haya confusión y le vamos a dar también la forma. Entonces simplemente lo vamos a mover y lo vamos a apoyar en la punta de L3. Nos situamos aquí, ahí está. Y ahora voy a trazar en una paralela a L2, perdón, lo que dije antes es L2. Entonces busco la paralela de L2, que es esta, y la sitúo en la punta y justo veo que la intersección va a ser la suma de ambos. Voy a trazar mi línea. Ahí está.
De esta manera voy a medirla a ver cuánto mide. Observo también que mide 6,08. Entonces, 6,08 va a ser la corriente que va a circular por este tramo. Por acá van a circular 6,08 amperes. Y por aquí también. Y por aquí van a circular 7. Vamos a borrar para que quede más despejado. Entonces voy a borrar primero las paralelas. Y me quedaron los dos neutros. El que representa la suma de L1 y L3, lo voy a borrar también. Y tengo como producto final el neutro, la resultante de la suma de estos tres neutros. Que vamos a repetir, vale 6,08. Entonces voy a volver. Esto que hasta aquí vale 6,08. Entonces, si seguimos avanzando, así sería como vuelven en el neutro. Esto sería el resultado de una suma vectorial. Vuelven los electrones por el neutro distanciados, por eso son poquitos. Si hiciésemos como Kirchhoff, que estuviesen todos al mismo tiempo, el neutro tendría que ser así grande porque volverían todos juntos. Bien, cerramos esta parte acá y vamos a ir con la parte práctica. Vamos a comenzar con las fórmulas de tensión. La fórmula de tensión es que tensión de fase, recuerden que la tensión de fase era la que había entre cualquiera de las líneas, que usualmente se conocen como fases, L1, L2 o L3, y el neutro. La fórmula matemática de obtenerlo es tensión de línea sobre raíz de 3. ¿Por qué raíz de 3? Raíz de 3 está relacionado con el dibujito que vimos antes, con este desfasaje temporal, con este ángulo de separación entre corrientes y tensiones, se traduce en este coeficiente. Simplemente acéptenlo como raíz de 3 y listo. Entonces, para obtener mi tensión de fase, simplemente divido 380 sobre raíz de 3. ¿Esto se usa en el proyecto? No, no se usa en absoluto. Es simplemente una forma matemática de obtener la tensión de fase. Y lo mismo, con la tensión de fase puedo obtener la tensión de línea. Bueno, vamos a lo que realmente importa. ¿Cómo se suman las potencias en un sistema trifásico? Acá tenemos cargas monofásicas, o sea, potencias monofásicas, pero que convergen, que son alimentadas por un sistema trifásico. Y la fórmula técnica para eso es simplemente sumar las potencias. P1 más P2 más P3. 2200 más 660 más 1540. Sumo las potencias. Acá no importa el ángulo, no importa, no hay raíz, sumo simplemente las potencias. Y eso me da un valor, que en este caso es 4400 VA. Esa es la potencia total de mi instalación. La potencia, recuerden, que tiene que ver con el trabajo. Y en este caso es la conversión de energía eléctrica en trabajo mecánico, en trabajo lumínico, en trabajo de frío, en lo que sea. ¿Cómo se calcula entonces, por ejemplo, la potencia trifásica? Si yo tuviese un motor, ¿cómo se calcula la potencia? Recién vimos cómo se suman las potencias cuando son potencias monofásicas, alimentadas por un sistema trifásico, pero cuando lo que tenemos es trifásico tenemos que usar esta fórmula, en donde potencia es igual a tensión de línea por corriente por raíz de 3 por coseno phi. Y esta es la potencia activa. Si tenemos un motor, los motores usualmente traen su coseno phi. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar más que nada con la potencia aparente. En la potencia aparente, que se designa con la letra S por un convenio de este curso, incluso de la mayoría de los electricistas, de los ingenieros y de la EA mismo, no utiliza la letra S, salvo que estén en el curso de electrotecnia, utiliza la letra P. Y la distinguen de la potencia activa y la reactiva por la unidad. Entonces todo lo que sea VA es potencia aparente, aunque se designe con la letra P. Habiendo dicho esto, continuamos. Entonces, supongamos que queremos ahora corroborar, a ver si
llegamos al mismo resultado que sumando simplemente las potencias, haciéndolo con la fórmula trifásica. Entonces la fórmula trifásica me dice tensión de línea, que es 380, raíz de 3, que es 1,73, pero cuando llega el momento de la corriente, me surge la duda, ¿qué corriente tengo que usar? Porque por lo que veo, tengo una corriente de 10, una corriente de 3 y una corriente de 7. ¿Estoy en lo correcto? A ver, estoy usando una fórmula trifásica para averiguar la potencia. Tendría que poder. Si este sistema es trifásico, ¿por qué no estoy pudiendo? Bueno, claramente porque las corrientes son distintas. Voy a probar. Voy a probar, por ejemplo, con la corriente de 10, que era del TUG, y obtengo este valor. Sin embargo, fíjense que la potencia real, la que se obtiene sumando las potencias, es 4400. Es distinto a la que obtuve con 10. Entonces voy a probar con la de 3 y voy a probar con la de 7. Y tengo valores que son muy bajos, valores parecidos y valores más altos. Tengo una duda, porque con una fórmula llego a un resultado y con la otra llego a otro. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y cuando tengo duda, ¿a dónde tengo que ir? Al reglamento AEA. Nos vamos a parar un instante en el reglamento AEA y estamos en la página 18 y estamos en el método de determinación de carga total. Y me dicen obviamente que las potencias se suman y hay una nota que dice, nota, se debe notar que en el caso de alimentación trifásica, cuando coexistan circuitos monofásicos y trifásicos, la corriente en el circuito seccional, es la corriente como del cable principal, se debe calcular sumando las corrientes por fase y eligiendo aquella que corresponda a la fase más cargada. Bueno, vamos de a poquito a bajar esto. ¿Qué quiere decir? Volvamos. Me quiere decir que si yo quiero, para obtener la potencia, tengo que sumar las potencias. Está perfecto, aplico los coeficientes para usos generales, los coeficientes para específicos, sumo, y obtengo la potencia. Pero para averiguar la corriente que se obtiene de esa potencia, voy a tener que tener en cuenta realmente cuál es la corriente más grande. Porque por lo que vi, al tener distintas corrientes, se obtienen distintas potencias. Entonces, voy a hacer lo que me dice el reglamento AEA. Voy a primero calcular mi corriente y voy a hacer simplemente voy a despejar esta fórmula y me queda que la corriente es igual a potencia sobre tensión de línea por raíz de 3. ¿Sí? Esto es con paréntesis, ¿se acuerdan? Y el AEA me dice, vas a usar la potencia real. Bien, es tu dato de potencia real y vais a ingresar la corriente ahí. Bien, pero esta corriente, tened cuidado, no es real. ¿Qué quiere decir? Porque vos no estás alimentando todo parejito, no estás en un sistema trifásico equilibrado, está desequilibrado. Entonces, chequea que en tu circuito, en la realidad, esto no sea más grande. Entonces, voy con mi 6,7 amperes y chequeo. Tengo que decir, no, mirá, acá tengo 10. ¿Qué quiere decir? Que si bien la corriente por fórmula me dio 6,7 amperes, al momento de elegir un cable, voy a tener que tener en cuenta la corriente más grande, que en este caso es la de 10, la de L2. Si además hubiera otro circuito en L2, se sumaría, porque hay que sumar por fase. Si tengo otro L2 de 10, mi L2 va a ser de 20 y eso es lo que tengo que tener en cuenta. No se preocupen que en el próximo video vamos a hacer un caso práctico de esto. Así que simplemente vamos a cerrar acá. Vamos a cerrar acá, hemos visto algunas fórmulas, hemos visto cómo se suma la corriente y en el próximo vamos a hacer la aplicación práctica en un proyecto eléctrico.